Qué bueno que te pudiste conectar conmigo el día de hoy. Y bueno, sí, me asolté un tiempo y en este tiempo aprendí muchas cosas que poco a poco iré subiendo los videos para ver cómo aplicamos estas herramientas en nuestra vida al día, porque a veces nos aventamos en este mundo a incursionar, a conocernos, en ese despertar de conciencia, en todo este tema de conectar con nuestro espíritu, de ir un poco más a fondo, pero a veces sí entendemos la información, sí la ponemos en práctica, pero de repente como que ¡pum!, se desfasan, ¿no? Y hay ciertas herramientas que ya nosotros las tenemos desde el nacimiento, entonces sería bueno que utilizáramos esas herramientas para conectar con lo nuevo que estamos aprendiendo. Entonces, como te comenté en el video de invitación, el día de hoy vamos a hablar sobre el enojo, que es una herramienta que digamos que es desde nuestro nacimiento, pero que es aprendida a través de la experiencia. Difícilmente vas a saber qué es un enojo si no lo has experimentado. Y el vivirlo, bueno, es darte esa apertura a experimentar tanto un sentimiento físico de manera interna, porque sí hay aspectos físicos que nos definen que estamos viviendo un enojo, que lo estamos habitando, esa experiencia nada más platicada o comentada por alguien de nuestro entorno. Entonces, bueno, más que nada, bienvenido. Sé que me ausenté un tiempo, pero igual vamos a retomar esto. Recuerda, me puedes encontrar en las redes como @MiriamCatalina en Facebook y YouTube, y como @MiriamCatalina157 en Instagram y TikTok. Y bueno, pues vamos a empezar con la lógica que hay detrás del enojo. Y vamos a ver que la palabra enojo tiene un número que es el 61. Ya de entrada es impactante ver esta información porque es 6-1. Nos habla de las posibilidades en el ser. Pero también nos está hablando que ese ser se puede poner a prueba, ¿no? Ese ser puede empezar a experimentarse. En la parte veloz del enojo, ¿por qué digo que es una parte veloz? Porque contiene al no y al ne. El no desde el ahora y el ne desde el futuro. Y esto, si has escuchado un poco de la lógica global convergente, pues nos habilita el mapa de los cuadrantes, ¿no? Pero en la área veloz, en las áreas rápidas, en las áreas donde va a ser el contacto del humano con el inhumano. En ese aspecto, por eso es tan rápido en reaccionar. Por eso cuando te enojas hasta sientes que haces ebullición por dentro, puedes sentir calientito, puedes sentir así como que se va elevando la temperatura internamente, que es un aspecto físico. Pero, perdón, más allá del aspecto físico es, ¿por qué a veces no entendemos el enojo? ¿Por qué nos hemos dedicado constantemente a limitarlo? Tal vez será porque nos dijeron de chiquitos de que no te enojes, no vale la pena. No es bueno enojarse. Solo se enojan los que son malos. Tú eres bueno, entonces no puedes enojarte, ¿no? Y cositas así que a veces nos repiten o nos dicen para evitar el momento de experimentarlo. ¿Por qué? Tal vez no sea porque tú no puedas vivir el enojo, simplemente que la persona que está en tu entorno que te está diciendo, no te enojes, tal vez no tiene las herramientas para poderte acompañar durante ese proceso, o que no quiere que se le muevan también sus sentimientos en ese rebotar de información. Que si yo veo que la otra persona se enoja y me hace sentido la información por la que se está enojando, de repente a mí me mueva algo internamente y entonces yo ya tenga ese enojo y también lo estoy experimentando. No por que estoy viendo a alguien enojarse, sino que a través de ese reflejo me estoy acordando de algo muy parecido que viví y ¡pum!, me estoy enojando. Entonces el enojo son experiencias que nos invitan a verlas desde otra manera, que esa sería su segunda parte. En la parte de ojo, si lo vemos más detalladamente, es 16, 10, 16. Una oxigenación para una nueva creación de lo que ya está en curso. Y también podemos irnos a ese observador. ¿Qué es lo que está observando desde ese no y ese ne para crear algo nuevo?
Entonces nos da muchas pistas la palabra enojo, si lo vemos con los ojos lógicos, si lo vemos desde esa mirada de la lógica global convergente y desde esa anticipación de saber de, ojo, el enojo no está apareciendo para que tú la pases mal, o para que seas el malo de la película, o para que tú te veas limitado ante esa situación. El enojo solamente te está diciendo, hay que estar atentos y hay que observar lo que está pasando respecto a esto. ¿Qué es lo que me está enojando? La respuesta de la otra persona con la que estoy hablando, el querer yo imponer mi pensamiento a esa otra persona porque estamos a lo mejor en un choque de ideas, o que me siento que pasaron un límite mío sobre un tema, una situación, y no me había dado cuenta, pero me molesta la manera en que estoy viviendo esa situación. O que yo sé que a mi familia siempre le molesta experimentar algo y jamás se ha dado la oportunidad de experimentar algo, y eso me enoja. Me enoja cuando se me presenta esa situación, porque yo sé que desde la familia nadie lo quiere vivir y nadie quiere pasar por eso. Entonces nos presenta diferentes escenarios en el cual nos habla de límites, ya sea un límite hacia mí o hacia la otra persona, pero que tal vez no estaba muy claro en la conversación de nosotros dos, o que yo no tenía idea que ese tema era importante, y cuando llega alguien y lo toca de un enfoque diferente al mío, me puedo sentir criticado, atacado, expuesto, juzgado, y entonces le estoy dando más atribuciones con las que no puedo vivir y afrontar ese enojo, porque no lo es que lo vayas a minimizar, ni es que tengas que acabar con él, es que lo tienes que experimentar. Y cuando te das ese permiso de experimentar el enojo, primero vas a sentir como esa furia, ¿no? Como que te hierve la sangre, que se da ese calor interno y esa molestia que tú dices, pero yo no entiendo qué está pasando, pero si pudieras dibujarme o verme, me sale humo por las orejas. Estoy tan molesto que me pongo rojo de la cara, de la molestia que tengo, ¿no? De alguna manera estoy expresando mi enojo. Entonces, también ahí viene otro dato. ¿Por qué el enojarse se representa con una carita roja? Ya de antemano el color rojo nos está dando de una señal, un alto. Curiosamente en las paradas de la calle para los carros dice alto o stop, y está pintado de rojo. ¿Será que tendrá que ver algo? Que en los emojis la carita de enfado, de molestia está en rojo. ¿Qué nos dicen de las famosas alertas o banderas rojas? ¿Para qué se utiliza el color rojo? Para una alerta, para precaución, para da un alto, toma un espacio, observa y entonces sí, ve con qué elementos estás jugando y toma una decisión. Entonces, vivir el enojo es eso lo que te va a dar. Te va a dar esa, primero, descarga de adrenalina que tienes por dentro. Porque hasta a veces no sentimos que vamos a tirar un golpe de lo mucho que nos enojamos, de lo mucho que nos hierve la sangre, ¿no? Y que se nos eleva. ¿Por qué será eso? Porque es un mecanismo de defensa. Es un mecanismo en el cual haz de cuenta que fuera una máquina para responder a algo. Ya sea que tu respuesta sea permanecer y luchar, ya sea que sea correr y moverte a otro lado. No es huir, es correr y moverte a otro lado, como ponerte a salvo. Porque huir es no enfrentar. Huir no es no enfrentar. Pero también huir es tomado como correr y ponerte a salvo. Entonces habría que ver desde qué punto lo vamos a utilizar. Imagínate que estás frente a una situación en que va a haber una erupción de un volcán. Entonces huir de esa área, pues claro que es una situación de moverte, de ponerte a salvo. No es de no querer enfrentarlo, porque tú contra el volcán pues no puedes hacer nada. No puedes hacer nada. Pero ¿qué tal cuando está la situación, por ejemplo, que está la mamá con su hijo y se viene una situación de riesgo? Y entonces la mamá toma la decisión de enfrentarse a eso que está
presentándose por salvar a su hijo, ya sea a nivel humano, ya sea a nivel animal. Vemos cómo se reacciona el buscar, el ponerse a salvo, ¿no? Entonces, más o menos, dependiendo de la situación, es como es la reacción y el entendimiento. Ahora tenemos también el coraje, que es otra expresión. ¿Por qué me da coraje o por qué me da rabia esta situación? Y es un momento más de conceptualización, ya no lo estás viviendo físicamente. Mejor físicamente también puede ser una parálisis, en el cual no contesto, pongo en silencio absoluto, puedo tener un gesto en mi cara de no me está gustando lo que estás haciendo, o cerrar mi círculo, ¿no? Poner mis brazos así en forma de protección de no, aquí no entra tu información, no me parece lo que estás expresando. Entonces, el enojo tiene esas bondades, que puede presentarse físicamente y lo puedes detectar más rápido, pero también un poco más acá arriba, que puedes darle largas a la situación y no tomar una decisión, o que constantemente se repite ese tema en tu entorno, ya sea que lo veas a través de lo que estás experimentando en la oficina o en tu hogar, o que lo veas con tu pareja, o que lo veas con tus hijos, o en aquellos lugares donde te sientes cómodo, pero que de repente entra ese tema y te vuelve a molestar, y te vuelve a dar coraje, y te vuelve a dar rabia, porque se vuelve a presentar una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Entonces, todo eso hablamos que eran alertas. Entonces, las alertas, si nosotros ponemos atención de, oye, pero ¿por qué se me está presentando varias veces? ¿Por qué me incomoda esta situación? Entonces, si empiezas a explorar desde esa perspectiva, lo que vas a hacer es que vas a poder, ahora sí, como que hacer un diagrama. Y como dirían, desmenuzar la información, o sea, empezar a abrir poco a poco de qué es lo que estoy viviendo. Entonces, cuando viene esa situación de enojo, lo primero es que me voy a permitir vivirla, pero voy a decidir cómo vivirla. Ya sea que te ponga un límite y me retire y salga a lo mejor a calmarme, y ya una vez que baje toda esa situación emocional, física de reacción que tengo, respiro, pero lo vivo, lo proceso, no me lo guardo, no lo dejo adentro que no explote. Explota, y a lo mejor va a explotar con un grito, va a explotar con un montón de palabras que no tenemos la intención de decirlas en ese momento, pero es un cúmulo de cosas. ¿Por qué? Porque ya estaba la presión ahí de va a salir, va a salir, va a salir. O va a ser con llanto, o va a ser a lo mejor que aventamos manotazos en el aire, o pateamos algo muy fuerte. No sabemos cómo va a salir esa explosión, pero tiene que salir. Permitirte sacarla. ¿Por qué? Porque si tú la reprimes, lo único que hace es que se acumula. Y empieza esa tensión a seguir se procesando dentro de ti. Entonces, pues, para empezar se va a acumular, y entonces va a lo mejor a votar con alguien, con un tercero que no tiene nada que ver en la historia que viviste de ese enojo, pero que esa persona tú la utilizas como un camino para sacar todo. Y entonces pasa de que te enojaste en la junta de trabajo y llegas a tu casa, y entonces vienes molesto de esa junta porque no pudiste dar tu opinión, o porque no se respetó lo que estabas comentando, o la razón que fuera, pero contuviste el enojo por no explotar frente a tus compañeros. Entonces regresas a tu casa y a lo mejor tu compañera o compañero te vienen a recibir con otro mood, porque ellos no están en esa etapa del enojo, y tú pum, revientas con ellos. Y entonces, en lugar de que se pudiera solucionar un tema de oficina con un poquito la mente más fría, le agregas un tema del hogar, porque pues la pagó el que ni tenía nada que ver, ¿sabes? Entonces, el enojo es algo tan personal que tú tienes que darte la oportunidad de saber cómo lo vas a ir procesando. Y técnicas pueden haber muchas, pero el tema es que salga, que fluya, que no se quede ahí acumulado. Y como te decía, el enojo trae detrás de, una vez que ya lo procesas y una vez que puedes dar ese pasito atrás de, oye, ¿qué está pasando? Trae esa perspectiva de, me molestó la situación,
y ver si esa situación estaba en mis manos o estaba fuera de mis manos, y algo que no podía controlar. Me molestó la ideología de esa persona, y entonces, ¿por qué? Porque no va en contra de lo que yo pienso, y entonces me siento juzgada. Entonces, ¿desde dónde viene ese juicio? Para empezar, ¿por qué me molesta ese tema? ¿Dónde fue la primera vez que me negaron vivir ese tema o expresarlo? ¿O dónde fue la primera vez que hubo ese choque en el que yo quise decir algo y alguien lo interpretó de otra forma, porque no nos pudimos comunicar correctamente, sino que cada uno desde su experiencia le puso la información que necesitaba? ¿O qué crees? Que es algo que nunca me ha gustado hacer, pero lo sigo realizando por pertenencia al grupo. Sigo llevando esa actividad, ese pensamiento, esa creencia por pertenecer a ese grupo, pero ya no me gusta, hasta me molesta vivirlo. Entonces el enojo siempre nos va a estar hablando de límites, ya sea que los reconozca como límites o no, que sea algo nuevo que está botando ahí, tiene su límite, o es un tema que creemos que es una barrera, o que creemos que es nuestro alcance y no alcanzamos a avanzar más, que digamos, nosotros llegamos sobre este tema hasta aquí y no me voy a esforzar un poco más, no me siento con la capacidad de ir avanzando. Entonces, una vez que puedes procesar un poquito más con mente fría el enojo, pues viene la parte bonita, la parte del trabajo. Y entonces ya vas y te revisas y dices, es un límite el que estoy viviendo. Pero recuerda, el límite va tanto de ti hacia esa persona como de el punto donde pusiste el límite hacia ti mismo. Eso quiere decir que, por ejemplo, si tu límite es que no se te digan ofensas, entonces tú también vas a procurar no llevar los temas para que se voten en una ofensa, o ver la manera diferente de comunicar para que no se torne eso en una ofensa, que no termine en una ofensa. Entonces, eso ya es tu responsabilidad, porque tú no puedes controlar lo que la otra persona te diga, pero sí puedes controlar la manera en que lo vives. Y si aún así se presenta ese tema, que es un límite para ti muy claro, pues entonces ya sabes que eso te va a hacer reaccionar. Entonces tú puedes ver la manera de cómo vivirlo. Uno, decirle de antemano, no me toques ese tema porque no es algo que me agrade comentar, o no es algo que me agrade volver a repetir en este momento. Lo hablamos después, dame tiempo, o es de mucha urgencia. O ¿sabes qué? Ok, te escucho, me abro a ver otras opciones para ver si mi marco de referencia o si mi creencia no está muy cerrada y le puedo dar holgura. O qué tal si me permito verlo desde otra perspectiva, de hacer de no sé nada del tema, me voy a hacer la que no sé, como barquito, velero, a ver a dónde me lleva. Pero estoy consciente que entonces no voy a sobrereaccionar o no voy a reaccionar a querer imponer mi información, sino que voy a esperar a ver qué es lo que me dicen del entorno, y entonces en base a la información que estoy recibiendo, actuar. Entonces ese es el aspecto de los mitos. Otro es el aspecto a lo mejor de que si vives una situación, como te decía, que se repite, pues caigas en cuenta que es algo que tienes que trabajar en ti, porque te sigue molestando. Y entonces empiezas a abrir esa carpeta de, ok, yo sé que este tema me corresponde a mí. ¿Qué es en lo que me molesta? En que no lo puedo vivir como yo quiero vivirlo, en que no siento que sea mi responsabilidad vivirlo, pero me la quieren imponer, o en el aspecto de que sea algo aprendido, pero yo ya no lo quiero vivir. Que sea algo que sea como una tradición en la familia, pero tú ya no la quieres vivir porque ya no le encuentras un beneficio a esa tradición. Y entonces entra el juicio de, ¿y si dejo de hacer esto, dejaré de tener a mi familia?
qué importante, ¿no? Ponernos ese planteamiento. ¿Qué cosas yo he dejado de hacer por pertenencia a un grupo? ¿Y qué tanto me beneficia el limitarme de vivir esas situaciones? ¿Y qué tanto podría beneficiarme a mí primero? El permitirme vivirlas y luego, si la puedo expandir, a los demás. ¿Qué tanto me beneficiaría el experimentar, el irme de, no sé, un viaje a través de una agencia, pero que sean de esos viajes que son varias personas de diferentes partes, que a lo mejor no tienen esos compañeros o esas amistades que todo el tiempo puedan viajar con ellos, sino que a lo mejor tú eres un poquito más independiente y los tiempos en los que tú puedes tener vacaciones no cuadran con los de tus amistades, pero a través de ese tipo de agencias que hacen como grupos para viajar, me puedo permitir vivir la experiencia del viaje que quiero ir a hacer. Y entonces ahí vienen las dos cuestiones. Me aviento ese viaje y me aviento contra ese miedo de conocer gente nueva, que pues es la primera vez que los vas a ver, y aventarme un recorrido, porque no es lo mismo ir a una fiesta, conocer gente nueva, o ir a una reunión y conocer gente nueva, allá irte a un viaje en el cual pues a lo mejor hasta te toca compartir habitación o compartir comidas, compartir los horarios o los traslados. Entonces no nada más son tus decisiones y tu estilo, sino también son sus decisiones, su estilo y las decisiones y el estilo de la agencia. Entonces ahí es como saber cómo llevarlo, ¿no? O me espero a que los tiempos de mis amigos coincidan, o yo puedo hacer que mis tiempos coincidan con los de ellos y entonces irnos, pero a mí me implica un reto mayor, ¿no? Hacer esa espera. A lo mejor mover mi agenda implica un reto mayor. Entonces ahí serían las tres formas de vivir la experiencia. Ahora, también puede ser que me enoja porque yo me siento que no tengo la capacidad para vivir esa situación, para vivir esa experiencia, que yo no tengo los recursos necesarios para experimentar como los demás. Entonces yo de antemano me estoy poniendo esa limitante porque ni siquiera la he explorado. Simplemente asumí que no tenía derecho a vivirlo. Y cuando yo asumo que no tengo derecho a vivir algo es porque eso lo aprendí en algún punto de mi entorno. Y entonces ahí tengo que revisar dónde lo aprendí. Si fue en casa, si fue en casa de los abuelos o algún familiar cercano o alguien que yo haya puesto como un referente de guía. Que luego eso nos pasa, que de repente empezamos como a practicar cosas nuevas y decimos, ay, esta persona me late su vibra, me late los temas que dice, me gusta cómo piensa, y entonces empezamos a imitar ciertas actitudes de esa persona por admiración, y no es malo. El tema es que va a haber cosas que a esa persona sí le funcionen y va a haber cosas que aunque nosotros lo hagamos igual no nos van a funcionar porque no es nuestro proceso, porque no es lo que tenemos que ir a experimentar. Mejor a nosotros se nos va a abrir la opción de otra manera, pero no, como nosotros nos aferramos a que solo va a funcionar como esa persona lo experimentó, entonces no vamos a ver lo demás y vamos a caer en el ojo porque ya hice esto, ya me puse en este plan, ya hice esto. ¿No les pasa que de repente, ese es un tema, o antes era un tema muy común cuando hacían regímenes de alimentación llamados dietas? Ahora ya buscan una alimentación sana, pero antes era como más común escuchar la dieta. ¿Para qué? Para adelgazar o para hacer músculo, lo que sea. Entonces, era muy común que alguien veía resultados en otro, iba y le preguntaba, oye, ¿qué dieta haces? No, pues yo voy con el doctor, el nutriólogo o fulanito de tal y me da esta dieta. Ay, no seas malo, ¿puedo pasarme copia de la dieta? Y entonces tú ya no ibas con el nutriólogo, ¿verdad? Según tú, muy dando un paso en avanzada, porque por si le funciona esa dieta a esa persona, por ende a ti tenía que funcionar. Pero ese era un pensamiento que no estaba completo. Entonces vas, haces tu súper y llevas tu régimen y preparas la comida como dice la dieta,
y en lugar de bajar hay un aumento de peso. O empiezas a bajar y después te estancas y entonces dices, ay, no funciona esa dieta. Pero lo que a ti a lo mejor se te olvidó ver en los pasos previos es que a lo mejor ese doctor, aunque sí le pudo haber dado una dieta, como muchos dicen que nomás la bajaron y la adecuaron, pero era una dieta que aunque estuviera ya escrita, era adecuada para el cuerpo de esa persona, para su organismo. Tomó en consideración a lo mejor sus medidas, su peso, sus metas de bajar, las puso cronológicamente de cómo iban a ir haciendo esas metas, a lo mejor algún tema de salud, de algún tema de alguna situación en su estructura que le limitara, ¿no? Entonces hizo ese paso que sí hizo esa persona que fue con el nutriólogo. Tú no lo hiciste. Entonces, si te fijas, tú quieres encajar en un modelo que el modelo no fue hecho para ti. Tú simplemente dijiste, me gusta, me lo llevo. Y yo veo que dio resultados y a mí me tiene que dar resultados. Y sí dio resultados, pero no todos los que tú esperabas. ¿Por qué? Porque faltó esa parte de conectar. Pero a lo mejor no estabas muy a gusto con el tema de ir con un nutriólogo. Entonces, ahí depende mucho de tu perspectiva. Sí, claro, cuando falla te vas a enojar, vas a decir la dieta no funciona o eso no funciona, pero no lo estás mirando desde donde debe ser. ¿Qué no funcionó? La alimentación no funcionó en la forma en que lo llevé a cabo, o no funcionó porque me falta algún paso a vivir para poder llegar a ese proceso previo. Y luego también tenemos ahí muy importante con los límites el ver que aquello ya se caducó, aquello que ya no me es funcional, pero sin embargo me hace reaccionar, pero en mi día a día ya no es funcional, que yo veo que ya no tiene sentido. Por ejemplo, ¿qué sería bueno que yo pueda recordar? Sí, por ejemplo, yo me acuerdo que mi papá decía, es que los amigos no existen. Las amistades no existen, ¿va? Porque él lo veía desde un punto en el cual pues un amigo ayuda a otro y juntos van creciendo. Y entonces, si tú escuchas todo el tiempo que las amistades no existen y se dan ciertos eventos en tu vida, que en este caso, por ejemplo, para mí fue que estuve en una escuela en la cual entré, pero en esa escuela pues hubo como un intento de asalto, hubo un asalto, la verdad es que no recuerdo, pero estaba como en primero de primaria, entonces estaba muy chiquita, 6 años, cuando mucho, porque yo entré antes al kinder, entonces pues imagínate, o estaba en los 6 o iba a cumplir 6 años, una cosa así. Entonces el tema es que ya ahí no continué el siguiente año, o sea, terminé el primer año y me movieron a otra escuela. Y claro, ahí se empezaba a esa regla de los amigos no son tan importantes o no se dan, ¿no? O la amistad no existe, ese era el tema, la amistad no existe. Bueno, me cambio a otra escuela, en esta nueva escuela estoy un periodo de 3 años y para cuando iba a entrar a quinto de primaria, pues se da la oportunidad, ¿no?, de que nos cambiemos de casa, que vivamos nuevas experiencias como familia. Entonces, pues para mí fue de la noche a la mañana cortar toda relación con mis compañeras porque se acabó el curso y ya no volví. Mi quinto de primaria entraba a una nueva escuela y claro, los amigos o las amistades no existen porque ya no hay relación, se cortó todo, te cambiaste de casa, te fuiste a la mejor ciudad o tuviste que emigrar a otro país, ¿no? Entonces son esas situaciones de movimiento, pero se volvía a repetir esa regla de que las amistades no existen. Entonces un quinto de primaria impactante porque entraba un grupo muy maduro de niñas que se conocían, unas desde el kinder y toda la trayectoria de los últimos 5 años, ¿no?, de la primaria. Entonces, encajar ahí es difícil y se vuelve a repetir. Bueno, terminó mi primaria, mi secundaria, mi prepa, pero cada vez se repetía eso de que las amistades son difíciles o las amistades no existen.
¿Dónde cambia mi perspectiva? En la universidad. Y ahí se abrió un mundo nuevo. ¿Por qué? Porque yo venía de una serie de vivencias en las cuales yo, por ejemplo, en la escuela pues tenía un horario y era un solo grupo, y entonces siempre era el grupo de personas que veían a lo mejor durante la mañana, y eso fue en los últimos 9, 12 años, ¿no?, de vida. Pero llego a la universidad, y a la universidad me enfrenté en el que no existía un grupo fijo, solo el primer semestre. Entonces, los primeros 6 meses iba a existir ese grupo fijo. Y a partir de que terminaras ese semestre, el siguiente tú hacías tu horario. Te daban una guía de las materias que tenías que cursar durante la carrera y algunas recomendaciones de qué materias, por el grado de información que ibas a necesitar para poderlas cursar, tenías que esperar hasta ciertos semestres. Entonces esas pues las marcas de que pues para las últimas, pero todas las demás las podías hacer mezcladero y meterlas. Entonces, variedad. ¿Qué te daba? Versatilidad. Te daba mix de conocer personas. ¿Por qué? Porque cada clase era un grupo diferente, y en cada clase hacías actividades grupales. ¿Qué herramienta me dio esa experiencia? Saber que las amistades se llevan más allá del entorno en donde vives, y que claro, tú las tienes que procurar, pero que si son amistades que tienen como conocimientos o un entendimiento o esas raíces muy profundas, en esa unión van a seguir adelante. Pero mi patrón ya era de que mis amistades se cortan con cada cambio o evento que yo llevo en mi vida. Entonces, los de la universidad, pues se acabó la universidad, algunos siguieron un tiempo, luego ya no. Y en el trabajo igual, vas cambiando, ¿no? Porque pues a lo mejor entraste en una área, después te promovieron, luego te moviste a otra área, vas cambiando tu círculo. Pero de ti depende si ese círculo se hace chiquito o se hace grande. De ti depende si lo mantienes en ese curso. De ti depende si lo expandes o no. Pero ya no depende del área, ya no depende del horario en que se lleve esa actividad, ya no depende de un espacio físico. Depende de si las personas quieren interactuar o no. Y de tu parte puedes poner ese granito de yo sí quiero interactuar, pero la otra persona a lo mejor ya no puede, no quiere, o la vida le cambió y se tuvo que ir a otra parte. Entonces, pues también te da esa flexibilidad de saber cuándo sí y cuándo no. Pero para mí se quitó eso de las amistades no existen. A través de esas experiencias fue de que me di cuenta de, bueno, si yo estiro un poquito ese límite o esa creencia que se me explicó en su momento muy prematuro, muy temprano, pues a lo mejor no me limito a vivir cosas. Y a la vuelta de los años, ¿qué pasa? Pues que hay personas que pueden convivir con sus amistades desde muy temprana edad, toda su vida. Y eso está bien padre. Pero también hay muchos que van teniendo variedad de personas en el camino. Entonces, todo depende de cómo lo quieras vivir. Bueno, eso es en cuestión de un límite. Ahora, por ejemplo, en la cuestión del despertar. Conforme vayas haciendo análisis profundo en ti, van a ser más las veces en que te enojes por saber cómo viene la raíz de lo que estás viviendo. Y eso es bueno porque es un marcador de que le estás dando donde debe de ser. No porque el enojo sea algo que no puedas experimentar o algo que todo el tiempo vas a experimentar, pero es algo que te da como esa señal de ahí está bien, donde estás revisando está bien. Y la otra parte es qué vas a hacer con eso que revisaste. Dependiendo de cómo vayas en esas etapas, vas a ir moviendo tus límites, tus alcances, te vas a permitir experimentar cosas nuevas. Yo no te diría que todo es fijo, siempre es cambio constante y eso
nos lo muestra la naturaleza y la realidad todo el tiempo. Estamos en un mundo en el cual no es un mundo estático, es vivo, y como es vivo va a evolucionar, y como evoluciona va a haber siempre movimiento. Entonces, entre más pronto te permitas experimentar esos enojos que te lleven a ese movimiento que necesitas, más capaz vas a ser de vivir tu realidad. Ya si quieres sacarle ventaja de relajarte y vivirlo tranquilo, o ponerte una línea muy firme y no avanzar, ya esa es tu decisión, pero al menos ya sabes que cuentas con ello, que desde ese punto de que te estás enojando es una alerta, es una señal de me tengo que parar y observar qué está pasando, cómo me está moviendo eso, cómo me está activando, cómo me está retando a vivir. Yo tenía uno de mis jefes, no directo, indirecto, que él decía: entre más rápido te atrevas a subirte a la ola, menos dolorosa va a ser la revolcada. Porque si tú te pones al movimiento del mar, es más llevadero a que si te pones en contra, porque es como darte contra la pared o contra un muro. Romper la estructura del agua cuando es en gran cantidad duele porque estás luchando contra eso que se está moviendo enfrente hacia ti. Y para ese ejemplo, a mí lo que me pasó es que en la empresa donde trabajaba hubo una transición en la cual parte del trabajo se fue a otra parte del mundo, pero en las primeras fases tú tenías que entrenar a los nuevos que iban a tomar esas actividades, y te la vendían primero como que mira, vas a dejar de hacer mucho trabajo, o parte del trabajo se va a ir para esa área porque nosotros te queremos dar otra visión de trabajo, o queremos que tu enfoque sea diferente. Esa era la primera fase, tenía que ser un poco más ligera para que no existiera resistencia. Pero con el paso del tiempo pues te dabas cuenta de que ya empezaba esa área a crecer, empezaba a madurar, y entonces empezaban recortes de este lado. Empezaba a haber un decremento, ¿no?, en la necesidad personal, que es normal, eso pasa siempre en cualquier empresa. Pero había resistencia. Entonces, los que se montaron primero en enseñar a los otros grupos, digamos que de la mano crecieron ambos, fue mucho más fácil la transición y fue mucho más fácil la liberación del personal aquí para que puedan poner en otras áreas, y a lo mejor esa oportunidad de liberación les dio la capacidad de crecer en su desarrollo dentro de la empresa, en su desarrollo laboral, económico y todos los aspectos que conlleva. Pero los que llevaron más resistencia, los que se opusieron, pues la sufrieron. Muchos no se quedaron ahí, fue un detonador de movimientos, pero a lo mejor era el movimiento que necesitaban para ir a explorar en otras áreas, otras oportunidades que ahí ya no estaban disponibles para ellos. Entonces sí o sí tenían que vivirlo, tenían que pasarlo. Pero mi punto es, dependiendo de cómo tú quieras vivir la experiencia, pues va a ser la ventaja que le vas a sacar. Y lo mismo es con el enojo. El enojo es rápido, te hace una reacción física, te hace una reacción a nivel mental, pero si tú tomas una pausa, ves cómo haces que fluya para bajar el impacto del momento, ves una herramienta de cómo fluya y la adecuas a ti. Y entonces sí te pones a observar qué es lo que me está mostrando. Entonces le vas a sacar más ventajas que desventajas a vivirlo. Y entonces vas a decir, véngase, el siguiente enojo, porque ya sé que de aquí voy a darle otra pauta, otro paso, otro avance. Ya no voy a poner esa resistencia. Y bueno, la palabra límite nos da un 69, que también en la lógica lo conocemos como la paradoja, que es romper paradigmas, ¿no? En su número o en su apertura nos da un 12, 9, 13, 9, 21, 5. Pero si se fijan, aquí es 1, 2, 9, 9, 2, 1, que sería una frecuencia reflejo. Entonces nos está hablando de circuitos
para nuestro propósito. Acuérdense que el 9 es el propósito. Pero, ¿qué va a depender que se active o no? Uno va a ser la percepción del ser, por eso 13. Y otro la lógica que le apliques. ¿Qué vas a hacer con esa información que te está llegando? ¿La detienes? ¿La procesas? ¿O solamente reaccionas con lo que ya tenías de referencia previa? Como lo quieras vivir, será lo mejor para ti. Pero, si ya sabes que le puedes sacar una ventaja, tómate un tiempo. Y ahora me puedes preguntar, oye, miren, pero ¿cuáles son esas herramientas para regularme en el momento del enojo? Hay varias. Será que tú las experimentes, pero algunas de las que practico y otras que he escuchado es, por ejemplo, tomar agua, hidratarse, porque eso permite una pausa y también como tranquilizar. Quitarte del área donde se está produciendo el enojo es retirarte, moverte, despejarte, dejar a un lado esa situación y dejar que fluya. Sí vivir la molestia, pero dejar que fluya. Otra es de que si el enojo te está dando mucha rabia, escribir a lo mejor qué es lo que te da rabia. A lo mejor en ese momento no te vas a poner a analizarlo, pero sí escribirlo. Entonces, con el momento que estás escribiendo, lo estás sacando de alguna manera de tu sistema. Lo estás sacando, entonces eso baja. O el hablarlo. El hablarlo, pero desde un punto un poco más tranquilo, no desde un punto reactivo, porque si yo me voy molesto, puedo accionar mucho de cosas que no quiero accionar en ese momento, que después digo, ay, ¿para qué contesté esto? ¿O por qué le dije esto a esa persona? ¿O por qué me fui a su punto que yo sabía que le dolía y lo ataqué? ¿Por qué me viene esa necesidad de atacar? ¿Por qué quería que le doliera? Entonces, ya reparar eso después de un ataque, pues es complejo, porque las dos personas tienen que querer arreglarlo. Entonces, va sirviendo como diferentes herramientas. Y también, pues no sé, podría ser que canalices ese enojo en algo que crees, ya sea que sea algo que pintes o algo que escribas, pero no de escribir lo que te enoja, sino como crear algo, no sé. Hay gente que se le da a hacer canciones, hay gente que se le da a escribir poemas, hay gente que se le da a escribir alguna novela o algo de fantasía o un chiste, ¿no? También muchos comediantes dicen, de las cosas malas que me pasaban empecé a crear mi humor, entonces por ahí puede ser. Y bueno, pues esto sería todo sobre el enojo. Espero que te sirva, espero que te atrevas a vivirlo con una conciencia diferente en el aspecto de bajo mis resistencias. Y para no dejar de lado, pues vamos a escuchar un mensajito que nos tienen nuestros guías, a ver qué es lo que nos presentan el día de hoy. Recuerda que si quieres una sesión, puedes contactarme vía Facebook. Ahí está mi teléfono para hacer vía WhatsApp, que me puedes contactar. Recuerda, estoy como Miriam Catalina en Facebook y YouTube, o como Miriam Catalina 157 en Instagram y TikTok. Y bueno, el mensaje de hoy es misión de vida y nos dice: es momento de confiar en que estás en el camino correcto. Lo que estás viviendo te da mucha información sobre tu misión de vida. Enfócate en servir y tu misión te servirá a ti. Entrega tus miedos sobre el futuro para no retrasar tu camino. Aunque tenga miedo, me voy a permitir vivirlo. Aunque sienta que es demasiado grande, siempre hay un primer paso. Aunque sienta que no tengo todas las herramientas, buscar el cómo puedo gestionar esas herramientas, ya sea que tenga un curso o que tenga que tomar alguna especialización o que pueda pedir ayuda con alguien que conozca sobre el tema, o simplemente prueba y error. Que con eso evolucionamos mucho nosotros, ¿no? Los antepasados, mucho fue prueba y error, sus descubrimientos. Entonces, pues también confiar en uno. Y bueno, pues nos vemos en otro video. Bye bye.